Hola a todos. En este video vamos a trabajar sobre factorización. La factorización es, en matemática, lo primero que los estudiantes consiguen que realmente es complicado. O sea, tiene cierta complicación. En la factorización no es como el producto notable, que lo que teníamos era que aplicar la propiedad distributiva y multiplicar, y de esa forma obteníamos los términos, la sumatoria de términos. Ahora la factorización es el proceso contrario. Vamos a tener una sumatoria de términos y a esa sumatoria de términos las vamos a reducir a factores. Lo que se ve o lo que complica la factorización es que nosotros no vamos a poder saber cómo era el factor inicial. Y muchas veces no es tan sencillo determinar esa factorización de la cual salió esa sumatoria de términos. Sin embargo, vamos a ir revisando lo que son las distintas formas de factorización y vamos a ver algunas técnicas, algunas reglas de manera de poder detectar qué factorización debemos aplicar. Vamos a comenzar con la factorización más sencilla que tenemos, que es el factor común. Ya lo hemos venido trabajando desde videos anteriores. Ya les he dicho, el factor común no es otra cosa que el máximo común divisor. Recuerden, el máximo común divisor es el número más grande que me divide de forma entera a todos los demás. Y en forma de cálculo es simplemente tomar solamente los elementos comunes con el menor exponente. Elementos comunes con el menor exponente. Vamos a revisar entonces un ejercicio de factor común. Supongamos que tenemos este ejercicio. 12m cubo por n más 24m cubo por n cuadrado menos 36m a la 4 por n cubo más 48m6n a la 4. Vamos a sacar el factor común. Fíjense, lo primero que me doy cuenta es que 12 por 1 da 12, pero 12 por 2 da 24. 12 por 3 da 36. 12 por 4 da 48. Fíjense que el 12 es un factor común. Está en todos los términos. 12 es un factor que es común a todos los términos, a los 4 términos que estamos trabajando. Si yo saco el 12 factor común, ¿qué me va a quedar? Fíjense, saqué el 12, ¿qué me quedó? M cubo n. M cubo n. Recuerden, siempre que voy a factorizar tengo que colocar el paréntesis para indicar que este factor multiplica todos los términos o todas las sumas que están dentro del paréntesis. Saco el 12, me queda m cubo por n, más saqué el 12, me quedó el 2. Recuerden que 12 por 2 da 24, quiere decir que lo que me quedó fue el número 2. Tengo m cubo n cuadrado. Saco el 12, me queda el 3. Recuerden que 12 por 3 da 36. Fíjense que conservo el signo, menos, menos, 12, saco el 12, queda el 3, m4 por n3. Más, ahora saco el 12, me queda el 4. 12 por 4, 48. Y me queda M6 y N4. Ya saqué el factor numérico aritmético, o sea, el número, la cifra que podíamos sacar. Vamos a ver qué pasa ahora con las letras. Nuevamente, recuerden, máximo común divisor. Solamente se toman los elementos comunes y con su menor exponente. Vamos a ver la M. M a la 3, recuerden, tengo que buscar la M que tenga menor potencia. M a la 3, M a la 3, M a la 4 ya es mayor que M a la 3 y M a la 6 es mayor que todas. Quiere decir que la menor potencia es M a la 3. Busco la base M y veo cuál es la potencia más pequeña. La potencia más pequeña es 3. Voy con la N. N elevado a la potencia 1. Fíjense que también el factor común tengo que tener esa letra en todos los términos. M está presente en los 4 términos. La N también está presente en los 4 términos. N y N. Las bases están en todos los términos. Una vez que voy a calcular el factor común de N, fíjense, N a la potencia 1, N a la potencia 2 ya es mayor que esta, N a la potencia 3 es mayor, N a la potencia 4 es mayor. Quiere decir que el máximo común divisor o el factor común es N. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener 12, saqué M a la potencia 3 y saqué la N. En el primer término, fíjense que yo saqué M a la 3 y N. Recuerden, acá hay un elemento neutro que es el 1. Si yo saco M a la 3 por N, aparece el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Queda 1. Fíjense, saqué M a la 3, sale M a la 3, pero saqué una sola N. Fíjense, habían dos. Recuérdense que N al cuadrado es N por N.
estoy sacando una n, me está quedando otra. Me queda 2 y una n. Menos 3. Tengo m a la 3, pero hay 4. Quiere decir que si saco 3, me queda una para poder llegar a 4. Si saco una n, me queda, y eran 3, me quedan 2. Eran 3 n, saqué una, me quedaron 2. Si saco ahora, tengo m a la 6 y saqué 3, 6 menos 3 da 3, me quedan 3. Si saqué una de n4, me quedó n3. Y de esta forma ya sacamos el factor común. Ahora, pudiéramos sacar otro subfactor común. Fíjense aquí. Aquí yo tengo la m que se repite, la m que se repite, la n que se repite y la n que se repite. Yo puedo sacar factor común. Continúo 12m cubo n, que era el factor común de a todos los términos. Coloco el 1 más 2n. Fíjense que estos no tienen m y n, por eso no los estoy incluyendo dentro de ese factor común. Saco ahora, fíjense, busco nuevamente cuál es el máximo común divisor. M con el menor exponente, o sea que va a ser m solamente, a la potencia 1, que sería esta. Y la n va a ser n cuadrado, porque n cuadrado es más pequeño que n a la 3. Saco n cuadrado. Fíjense que cambié. Recuérdense que la suma es conmutativa. Yo puedo reordenar esta suma. Voy a colocar primero este término. 4, saqué m, y como aquí hay un error, si saco m, si saco una m y eran 3, me quedan 2. Si saco 2n y eran 3, me queda 1. Ahora, si ese sería en cuanto a este término. Habían 3m, saqué 1, me quedaron 2. Habían 3n, saqué 2, me quedó 1. En este caso tengo tanto m como n cuadrado salieron, por lo tanto lo único que quedó fue el número 3. Y de esta forma resolvemos lo que es la primera forma de factorización, que sería la factorización a través del factor común. Vamos a revisar otra segunda factorización. Vamos a revisar una segunda forma de factorización. Esta factorización va a consistir en dos factores. Fíjense que el factor común es sacar un solo factor y nos queda otro factor entre paréntesis que es el que multiplica. Ahora vamos a tener nuevamente dos factores. Siempre para que exista factorización deben ser por lo menos dos factores. En el primero teníamos un factor de un solo término que multiplicaba a otra serie de términos. Ahora vamos a tener dos factores de dos términos cada uno. Vamos a tener dos factores de dos términos cada uno. Fíjense, vamos a revisar algo que es importante para que entendamos cómo poder ir sabiendo si es una factorización o no de dos factores. Fíjense, aquí yo coloqué una tabla de signos. Yo puedo tener el primer factor que sea positivo los dos números son positivos. El segundo factor va a tener dos términos, pero uno es positivo y otro es negativo. Si hacemos la multiplicación de signos de acuerdo a la propiedad distributiva, me va a quedar más por más da más. Más por menos da menos, más por más da más y más por menos da menos. Fíjense, de esa forma yo puedo realizar, ahora si en vez de tener un solo término negativo, tengo dos términos negativos en el segundo factor, voy a tener que más por menos da menos, más por menos da menos, más por menos da menos y más por menos da menos. Todos los términos son negativos. Si yo tengo tres términos negativos, o sea que en el primer factor voy a tener un término negativo también, voy a tener nuevamente, fíjense, más por menos da menos, más por menos da menos da más y menos por menos da más. Si yo tuviera los cuatro términos negativos, fíjense que ahora yo puedo sacar factor común el menos. Si yo saco el menos factor común, estos dos términos cambian al opuesto. Quiere decir que se convierten en positivos. O lo que es lo mismo, si yo multiplico menos por más da menos por más da menos. Lo mismo puedo hacer con este otro factor, puedo sacar el menos factor común. Pero fíjense que ahora tengo multiplicación de signos, menos por menos da más. Quiere decir que todos los términos negativos es lo mismo que decir que todos los términos sean positivos. Entonces, si yo tengo dos factores donde todos los términos son negativos, es equivalente a que yo tenga todos los términos, los dos factores con todos los términos positivos. Y en ese caso la multiplicación es positiva. Estas son las posibles combinaciones que yo tengo de dos factores con dos términos cada uno. Ahora fíjense, si revisamos el ejercicio anterior, el que vimos de factor común, fíjense que los signos son un positivo, recuérdense que este elemento neutro no se coloca, un positivo y un negativo. Hay tres positivos y un negativo. Fíjense que eso no puede ser. Si yo tengo dos factores,
de dos términos cada uno, y eso me lo dice también el número de términos, el número de términos me va a decir cuántos factores tengo. Si yo tengo, fíjense que aquí lo que tengo es que multiplicar dos factores por dos factores, 2 por 2, 4, eso me da 4 términos. Eso es si todos los términos son diferentes. Si hay términos semejantes, se van a combinar y entonces puede que yo tenga menos de 4 términos. Ahora, el máximo número de términos que puedo tener yo si son términos diferentes son 4 términos. Por lo tanto, esto que está acá podía ser una factorización de dos términos a dos términos, pero cuando veo la combinación de signos tengo 3 positivos y un negativo. Según lo que acabo de revisar, esto no era posible. Quiere decir que esto no podía ser la factorización de dos factores. Eso de entrada ya yo tenía que descartarlo. Ahora veamos este, que es el ejemplo que me interesa. Nx menos my más mx menos ny, y me mandan a factorizarlo. Primero que nada verifico los signos. Fíjense, tengo dos signos positivos y dos signos negativos, no hay problema. Puede ser una factorización de dos términos cada una. Lo otro que yo tengo que revisar es el número de veces que aparecen las variables. Si yo busco la variable n, fíjense que aparece una y dos veces. Bueno, yo empecé aquí con la x. Si busco la variable x, aparece dos veces, una y dos veces. Si busco la variable y, aparece dos veces, una y dos veces. Si busco la variable m, aparece dos veces. Si busco la variable n, también aparece dos veces. Quiere decir que yo puedo tener ahora dos factores que están combinados con esas cuatro variables. Fíjense lo otro que debo revisar. Lo otro que debo revisar son precisamente las multiplicaciones, como son. Fíjense, los términos son nx, mx, fíjense que aquí tengo la combinación de n con x y de m con x. Y también tengo la combinación de n con y m con y. Entonces fíjense que tengo los elementos cruzados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo reordenar dos factores de la siguiente manera. Fíjense, yo agarro y digo, vamos a ponerlo en orden alfabético. Primero viene la m y después viene la n. Primero viene la x y después viene la y. Fíjense que los factores cruzados me dicen que yo debo agrupar las m y las n y las x y las y. Una vez que tengo realizado esto que está acá, voy a fijarme ahora sí en los signos. Fíjense, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Estoy buscando precisamente que la combinación de n por x sea positivo. N por x sea positivo. Quiere decir que este es negativo y este es negativo, o este es positivo y este es positivo. ¿Por qué? Porque si no me va a dar un negativo. O sea, para que sea positivo esta multiplicación, los dos números deben ser negativos o los dos números deben ser positivos. Ahora, si yo me fijo en ny, fíjense que n por y es negativo. Quiere decir que nuevamente, o este es negativo, ahora sí, este es negativo y este es positivo, o viceversa. Este es positivo y este es negativo. Fíjense que la combinación no va a importar. Vamos a suponer que yo diga que n es el negativo. Vamos a suponer que yo digo que n es negativo, quiere decir que y es positivo. Ahora, si es así, fíjense que para que n por x me diera positivo, tiene que ser este también negativo. Negativo con negativo, ahora sí, menos por menos da más, n por x da nx, menos por más da menos, n por y da ny. Ahora vamos a ver si cumplen los otros dos cruzados. M por x, fíjense, m por x me dice que es positivo. Quiere decir que este que está acá debería ser entonces negativo para que sea positivo. Menos por menos da más, m por x da mx. Vamos con my. Menos por más da menos y m por y da my. Quiere decir que esta es una factorización. Sin embargo, fíjense que yo lo pude haber hecho de esta forma también. Fíjense que yo puse acá que el negativo era la y, no la n. Fíjense que aquí yo tuve tres negativos. Aquí yo tengo tres positivos y un solo negativo. ¿Por qué me está dando lo mismo? Fíjense, yo puedo sacar acá menos factor común. Si yo saco menos factor común, voy a tener que esto multiplica a m más n. Si yo saco menos factor común, en este caso, me va a quedar que la x es positiva y la y es negativa. Recuérdense, el signo menos lo que hace precisamente
cambiar el signo, convertirlo en el opuesto. Aquí si saco el menos factor común, convierto en el opuesto estos dos. Este que era negativo pasa a positivo, este que es negativo pasa a positivo. Si yo saco menos factor común, este que es negativo pasa a positivo, este que es positivo pasa a negativo. O viéndolo por la multiplicación de signos, menos por más da menos, menos por más da menos, menos por más da menos, menos por menos da más. Pero fíjense que tengo nuevamente lo que tenía acá, menos por menos. Menos por menos da más. Quiere decir que estos dos signos, un opuesto multiplicado por otro opuesto, me vuelve a dar el mismo signo. Quiere decir que esto es igual a m más n por x menos y. Y fíjense que esa es la respuesta que yo tengo acá, es la misma. Si la queremos comprobar, podemos hacer la distributiva. M por x da mx positivo, m por y da más por menos menos, m por y da my negativo. Más por más da más, n por x da nx, más por menos da menos, n por y da ny. Verifiquemos. Nx positivo, nx positivo. My negativo, my negativo. Mx positivo, mx positivo. Ny negativo, ny negativo. Este es el mismo binomio. Entonces ya vimos cómo podemos factorizar. Primero que nada es importante que veamos si es factible. Cuando tengo 4 términos, lo primero que tengo que preguntarme es si realmente puede provenir o no de 2 factores de 2 términos. En ese caso, lo que tengo es que revisar signos. Este ejemplo anterior no podía provenir porque tiene un solo negativo y 3 positivos. Es imposible que yo tenga esa combinación de signos. Entonces, una vez que vimos lo que es la factorización de 2 factores, de 2 términos cada uno, todos diferentes, vamos a revisar ahorita la factorización de 2 factores de 2 términos nuevamente, pero esta vez le vamos a agregar aritmética, le vamos a agregar números, de manera de ver cómo factorizamos en ese caso. Vamos a revisar ahora la factorización nuevamente de 2 factores compuestos por 2 términos cada uno, nuevamente términos diferentes, pero esta vez van a tener otra condición, que es que aparte de letras van a tener números, o sea que van a tener incorporado el álgebra y la aritmética al mismo ejercicio. Supongamos este ejercicio. Menos 9my más 6mx más 6ny menos 4nx. Nuevamente hago las verificaciones iniciales. Tengo 2 signos negativos y 2 signos positivos. Si mientras el número de signos negativos y positivos sean pares, quiere decir que es posible la combinación de los 2 factores. Tenemos entonces 2 negativos y 2 positivos. Vamos a revisar las variables. Fíjense, tengo 1 y 2m, tengo 1 y 2n, tengo 1 y 2x, tengo 1 y 2y. Y ahora me fijo cómo están combinadas estas variables. Fíjense, tengo mx, tengo my, tengo nx, tengo ny. Quiere decir que la combinación tiene que ser mn, fíjense, esta con esta. ¿Por qué? Porque del otro lado tengo xy y tengo xy. Entonces, fíjense, la combinación va a ser precisamente las m y las n, las x y las y. ¿Qué hago? Genero mi m y mi n, mi x y mi y, que serían los 2 factores que puedo tener. Ahora reviso los números. Fíjense, descompongo los números en sus factores primos. ¿Qué es lo que voy a hacer? El 9. Yo busco 2 números que multiplicados de 9. 3 por 3. Los 2 son primos, quiere decir que no hay problema. Hasta ahí llego. Busco 2 números que multiplicados den 6. 2 por 3. 2 por 3 da 6. Los 2 números son primos. Hasta ahí llego. 6 igualito, 2 por 3. Y 4 es 2 por 2. ¿Qué tengo ahorita? Fíjense. Ya yo armé lo que fueron los factores. Ya yo sé que la combinación tiene que ser MNXY por la combinación cruzada. Ahora yo lo que necesito es ver cómo se combinan estos números. Fíjense, si yo me fijo en m por x, fíjense que me tiene que dar 6. Fíjense, es esta combinación que tengo acá. M por x tiene que dar 6, pero m por y tiene que dar 9. M por y tiene que dar 9. Fíjense que este es my y mx. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Fíjense, el m es el común, porque m va a multiplicar a x y a y, m multiplica a x y a y. Por lo tanto, yo tengo que buscar el elemento común entre estos 2 factores, entre estos 2 términos. El elemento común es el 3, quiere decir que esto es un 3. Ahora, si me fijo, cuando yo multipliqué m por y, tiene que dar 9, o sea que este número tiene que ser 3. Y la n tiene que ser 2.
Entonces fíjense, el m es común, 3 y 3 es común. ¿Por qué? Porque m y m es común. Por lo tanto, m tiene que ser 3. Después me fijo el número que me queda cuando estoy multiplicando la primera, que es m por y, tiene que dar 3. M por y tiene que dar 9. Quiere decir que tengo que multiplicar por 3 de este lado. Esta sería la combinación de my y esta sería la combinación de mx. Quiere decir que el y tiene que estar multiplicado por 3 y el x tiene que estar multiplicado por 2. Ya tengo lo que son los valores. Vamos a ver qué pasa con las n. Si ahora reviso las n, fíjense que las n me dicen, aquí me dice que es 4. Nx tiene que ser 4. Para que eso sea 4, este tiene que ser 2. Para que esto dé 4, n por x tiene que ser 2 por 2, 4. Y eso debería cumplir con la multiplicación de n por y, 2 por 3, 6. Ya tenemos resuelto todos los términos. Ahora lo que nos falta es ver cuáles son los signos. Fíjense, si yo me fijo, mx es positivo, por lo tanto, este signo y este signo son positivos o los dos son negativos. Ya les dije que no importaba cuál asumieran. Al final, eso se va a cancelar. Vamos a asumir siempre que los términos positivos son los que vamos a tener mayor. Vamos a decir, siempre que tengamos una prioridad, vamos a asignarle signo positivo, porque los negativos, al final, es preferible convertirlos en números positivos, porque son el elemento neutro de los signos. Entonces, fíjense, si yo tengo que m por x es positivo, este es positivo y este es positivo. Cuando me fijo en m por y es negativo, quiere decir que este signo tiene que ser negativo. Más por menos, menos, 3 por 3, 9, 9my. Vamos ahorita con nx. Fíjense, nx me dice que es negativo. Nx me dice que es negativo, pero este ya yo le había asignado signo cuando dije m por x. Quiere decir que el negativo tiene que ser este. Para que la multiplicación menos por más da menos, me da 4nx. Y la otra debería cumplir, menos por menos da más, 2 por 3, 6ny. Fíjense que ya multiplico signo, ny. De esta manera he factorizado estos 4 términos. Entonces, vamos a dejar el video hasta acá, pero todavía nos faltan factorizaciones. Las factorizaciones son varias y, como les dije, sí son complicadas. Esto es una primera parte. Generalmente los muchachos que van hasta segundo, tercer año de bachillerato, con este video les basta. Sin embargo, vamos a seguir revisando en orden creciente lo que son otras formas de factorización que son un poquito más complicadas y que generalmente se ven en años superiores, después de tercer año, cuarto año. Vamos a pasar ahorita a dejarlo hasta ahora con este video y posteriormente vamos a ver otro video que es el que tiene que ver con las factorizaciones un poco más complicadas, subiendo un grado. Espero que estén bien, nos vemos en un próximo video.